Los últimos años, los suplementos que antes parecían ser exclusivos de los deportistas de fuerza del gimnasio han ocupado las calles, se han popularizado. La proteína, la creatina o los aminoácidos ramificados están siendo recomendados para la población adulta en general. Hoy lo entenderemos con alguien que une la medicina, el deporte y una visión integrativa. Ella es María Antonia Lizarraga, Toña Lizarraga, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de Educación Física, profesora de la Universidad de Barcelona y de diferentes cursos y másters y también de PNI. Toña, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el podcast. Gracias de entrada. Gracias a vosotros, un placer. Buenos días. Hace muchos años que te sigo de lejos porque eres una persona que no estás presente en redes, que no te apetece, que te pasas el día seguramente de clase en clase, de congreso en congreso, de consulta en consulta. Y es un placer hoy hablar contigo de nutrición deportiva y de muchos temas que creo que serán de mucho interés. Un día un nutricionista de mi equipo, con quien más confío, me dijo: no te emociones si vas 3 veces a la semana al gimnasio y solo practicas 1 hora de deporte, porque 1 hora versus 8 de oficina sentada delante del ordenador, te seguiré considerando una persona sedentaria. Y le dije, pues vamos mal, porque es en el mejor de los casos que yo hago deporte 3 veces por semana. Y tengo muchas ganas de empezar por ahí preguntándote, siendo un poco realista, porque si no la gente se frustra, para ti que eres una súper especialista en deporte, ¿qué se considera una actividad o una persona activa a día de hoy? Bueno, a mí me gustaría empezar un poco cambiando incluso la terminología. Deporte, ejercicio físico, actividad física está muy bien, pero creo que lo que de primeras hemos de utilizar es el término movimiento. El ser humano está diseñado para el movimiento, somos más felices, más inteligentes, más adaptados cuando nos movemos, y el gran problema un poco de nuestros días, y lo hemos estado viendo claramente pues un poco con la situación del confinamiento, es que cuando nos limitan nuestra movilidad o cuando nos limitan nuestras libertades, pues a veces nos vemos metidos en un espacio en cuatro paredes, y esto puede condicionar en gran medida algo que estamos viendo, que es nuestro funcionamiento cerebral, que es al final el más importante de todos. Entonces, cuando hablabas un poco de si 3 días a la semana la dosis es la adecuada, yo podría decir que sí o que no, en función del resto del día, de si somos personas, como decimos, estamos 12 horas sentados delante de un ordenador, o vamos teniendo en nuestra cabeza una intención, una aspiración, una rutina de salud que nos diga: me tengo que ir moviendo, tengo que ir moviéndome a lo largo del día, aunque sea levantarme de la silla y hacer 10 estiramientos o 5 flexiones en el suelo, porque moviéndome mi cabeza se entera de que me muevo, y toda esta rutina de efectos de salud vamos a ver que van a ser muy dependientes de que nuestro cerebro esté teniendo información incluso del aparato muscular, de si estamos quietos mucho rato o si estamos en movimiento. A partir de aquí, decir que puede darse una combinación de movimiento, de ser un poco activos a lo largo del día y tener esta percepción continua de que nos tenemos que mover, con un trabajo más específico que requiere ir al gimnasio, con una rutina, con un programa de un ejercicio más de fuerza, de otro tipo de actividad, pero que creo que es compaginable todo. O sea, tener permanentemente en la cabeza el plan, la intención desde que nos levantamos de hoy me tengo que estar moviendo, lo mismo que tenemos que hacer otras cosas con la nutrición, con la respiración o con el manejo de nuestra cabeza y del estrés. Tener un plan, una rutina que nos diga que hemos de movernos más, y luego intercalar dosis de un ejercicio programado, como puede ser un trabajo, como veremos, de fuerza de otro tipo, que igual para eso vamos al gimnasio, pero no dejar lo que pase las 23 horas del día, que es muy importante, y hacerlo con intención, que es lo que a mí me gustaría un poco trasladar hoy aquí. Un concepto de salud muy activa, muy de parte de cada persona, hacer su plan, su rutina, y una cabeza que está permanentemente queriendo hacer cosas por nuestra salud, y quitarnos un poco de lado la palabra paciente, pasivo, que está esperando que le caigan las cosas buenas o malas sin hacer nada al respecto. Entremos en detalle. ¿Cuál es el mejor deporte que podemos practicar las personas que no somos deportistas de élite, que nos gusta un deporte en concreto tipo el fútbol o el básquet? Y con eso también te estoy preguntando, ¿qué papel tiene el ejercicio de fuerza que ha cogido tanta popularidad en los últimos años? ¿Para quién es interesante, sobre todo, aparte de a los que les gusta ya hacer sus rutinas de fuerza en el gimnasio?
Bueno, yo diría que qué tipo de deporte o ejercicio tenemos que hacer va a depender sobre todo del plan que tengamos en nuestra cabeza de qué estamos buscando. Yo creo que todos podemos generalizar que buscamos salud, por lo menos a partir de una edad de la vida. Buscamos salud y nos queremos ver y nos imaginamos cómo nos queremos ver de aquí 10 años, 15 años, los que vamos siendo más mayores, cómo nos queremos ver, por ejemplo, el concepto welderly. A mí me encanta, es una palabra que me encanta. El welderly es el que envejece bien, el que envejece de una manera que nos da envidia a los demás y dices, mira, cómo es ese señor, esa señora, qué ha hecho para llegar ahí. Normalmente es gente que se mueve bastante, que tiene una cabeza muy bien amueblada, que es muy rutinario, muy disciplinado en sus comidas, en sus pautas del día a día. Y en esta persona quizá lo que le va a ser más importante e interesante es una sensación de bienestar físico y mental. Y ahí puede meter desde un ejercicio, un movimiento que sea caminar a primera hora de la mañana, y digo a primera hora de la mañana porque para mí cada vez es más importante empezar rutinas desde la primera hora de la mañana y el concepto de gánate la mañana te da mucho el resto del día. Y esta persona, un perfil de esta persona podría empezar caminando a primera hora de la mañana y buscando en el resto del día dos tipos de esfuerzo de más intensidad que para uno será jugar a fútbol, para otro básquet, para otro coger la bicicleta y para otro puede ser irse a hacer su rutina de 2 días a la semana de un programa de fuerza bien personalizado que hace unos años nos hubiese parecido que era solo para el chico de 25 años que quería ir al gimnasio muscular y hoy en día vemos que hay un perfil de población que lo necesita bastante más. No digo que los chicos, que me van a coger manía siempre cuando digo esto, que un chico de 25 años no tenga que ir a hacer un trabajo de fuerza al gimnasio, pero seguramente que como tiene el entorno hormonal favorable, ya va a hacer músculo fácil. Quien tiene que tener un poco la motivación, las ganas, el programa y la ayuda para hacerlo es la persona, la mujer, por ejemplo, la persona de más edad, los que tenemos un entorno más desfavorable a hacer músculo y en estas personas quizá meter ese tipo de trabajo tan específico de 2, 3 días a la semana, una rutina personalizada en función de la intensidad de la carga y tal, creo que es súper importante, pero insisto, quizá lo importante es haberse levantado a primera hora de la mañana con una motivación de decir, hoy va a ser un día grande, en mi salud voy a hacer 3, 4 cosas que son fundamentales y quizá moverse un poquito, aunque sea una cosa muy suave, de 10 minutos a primera hora de la mañana, nos va a hacer en nuestra cabeza tener la motivación para luego ir 2 o 3 días a la semana a hacer un deporte más intenso, como puede ser fútbol, básquet, bicicleta o trabajo de fuerza. Creo que ha de ser la combinación de todo. Insisto, para mí cada vez más el movimiento, el ejercicio, el deporte o la actividad física, al que han de mantener saludable es al cerebro para que nos diga que sigamos en esa línea de cuidarnos, no solo en eso, en la alimentación, en las horas de descanso, en el manejo de la frustración, del miedo, de la ira, etcétera. Y creo que el cerebro ha sido un gran olvidado, pero en este momento las neurociencias nos están demostrando cómo estamos avanzando en el conocimiento de un cerebro que se beneficia del movimiento, del trabajo de fuerza, de dormir 8 horas o de comer de una manera saludable. ¿Eso es lo que se llama neuroplasticidad? Eso es lo que se llama neuroplasticidad. Las neurociencias, donde más han avanzado, o los campos en los que más ha avanzado la medicina en los últimos años, es en el concepto de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de moldearse. Mis experiencias, la experiencia que estamos teniendo tú y yo hoy, va a condicionar nuestro cerebro de mañana. Y la neuroplasticidad nos está diciendo que algo muy importante, que hace unos años pensábamos que no generábamos neuronas. Cuando yo estudié medicina nos decían que las neuronas que tenías eran como un patrimonio que se iba perdiendo con la edad. Hoy sabemos que podemos generar nuevas neuronas hasta el último día de nuestra vida y que una sesión de ejercicio de una cierta intensidad es capaz de generar, por ejemplo, 700 neuronas nuevas que luego van a conectar, van a generar como unos caminos nuevos, unas redes neuronales que van a ir en una u otra dirección según lo donde yo quiera o las cosas las haga en esa dirección. Y esta es la neuroplasticidad, la capacidad un poco de generar nuevas neuronas y nuevas conexiones en nuestro cerebro, pero que si las dejamos por inercia que vayan por donde están yendo con la situación de estrés, de miedo, de sedentarismo, de comida no equilibrada, se van a generar unos caminos y unas rutinas que es necesario desaprenderla para generar otras que son mucho más rentables, con mucha más motivación, más creatividad, y aquí el ejercicio es fundamental y esto lo sabemos hoy en día. Si me meten en una resonancia nuclear magnética, que es el aparato por excelencia para ver el funcionamiento del cerebro, el aparato de la resonancia nuclear magnética funcional de una persona que ha caminado una hora
le enciende, le pone activos, están conectando unas partes del cerebro muy diferentes del que lleva 8, 10, 12 horas sentado delante del ordenador. O sea, verdaderamente la funcionalidad y cómo está el cerebro siendo plástico y activando unas conexiones y desactivando otras es fundamental, y se está viendo que está influenciado por el ejercicio, por la alimentación, por las horas de sueño o por la respiración, el mindfulness y la microbiota intestinal. Todo esto es alentador, optimista, nos da una gran capacidad de intervenir en el futuro en todas estas cosas, pero también nos genera mucha responsabilidad. Es decir, ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Ahora a ver quién se queda Es en una casa. presión grande, de estar. Yo soy consciente de nuestras recomendaciones constantes de debes Sí. dormir bien en gente que hace 20 años que no duerme bien y me dice es que no me presiones más, o sea, si no es por la melatonina no salgo adelante, ¿no? Y es una presión para nosotros mismos cumplir con esta rueda de la vida sana que yo digo, que son 5 pilares Sí. y que todo recae en nosotros, que está bien porque te empodera, Mm. pero a la vez es un examen diario que si no lo cumples te llena de remordimientos y la vida moderna muchas veces no está hecha para tener tiempo ni para el deporte, tienes cargas familiares, no hay tiempo de estar conectado con la naturaleza porque vivimos en grandes ciudades donde trabajamos, el trabajo es de oficina, la exposición al fluorescente también nos enferma. Y claro, es como estamos dando unos mensajes que van en una dirección y la vida va en otra dirección. Tienes razón, pero creo que cada vez más somos conscientes que el conseguirlo es ideal, el no conseguirlo no nos tiene que generar, o sea, tenemos que estar en un proceso de querer conseguirlo, de aprender más cosas. Creo que es fundamental, como te decía antes, el concepto de la salutogénesis o un sentido de coherencia de lo que hagamos, y cada vez más todo lo que transmitimos como cosas que se van sabiendo nuevas las transmitimos de la siguiente manera, como 3 patas de un taburete. Primero, que lo que me estén diciendo que me genere curiosidad, interés y ganas de probarlo. Que no me sea simplemente un reto de decir esto ya lo he intentado 20 veces y voy a acumular un fracaso más. Es decir, lo que me has dicho quizá pues se me ha encendido una posibilidad de que no lo había visto así. Me estás diciendo algo que no lo había oído nunca y en mi cabeza le voy a dejar 3 neuronas libres para esto que me estás diciendo. La segunda es generar una pequeña rutina de cambio, aunque sea la más pequeña que podamos hacer. Por eso decía, de par de mañana, meter una rutina de medio minuto de algo que sea el más pequeño paso que podamos hacer, ya me dice si de lo que me has dicho yo me siento capaz de ponerlo en práctica. Esto es fundamental. Si no me siento capaz de poner en práctica todo lo que me estás diciendo, que es maravilloso, pero me pilla muy lejos, mejor que lo deje. Ahora, si me dices, no, es que con que empieces con esto, ya va, tu neurona va a dirigirse a un camino que no estaba abierto, como de barro que no estaba abierto. Y la tercera es verdad, que es la disciplina, la rutina de hacer esto durante unas cuantas semanas hace que se generen verdaderamente conexiones nuevas. Pero, insisto, todo esto desde un punto de vista de interés en nuestra cabeza por hacerlo, por probar cosas nuevas que se van sabiendo, y para mí una palabra fundamental es la flexibilidad. O sea, hemos de ser conscientes que no vamos a perder rutinas que llevamos años hechas y engranadas en nuestro cerebro, no las vamos a cambiar. Hemos de desaprender para aprender, y es cierto que hay veces que cosas que llevamos 25 años haciendo no es sencillo ni fácil ni lo vamos a conseguir al día siguiente. Pero solo el hecho de saber lo que no va a ser fácil, pero que nuestra motivación, donde nos queremos ver de aquí 5 años o un mes, ya es suficiente para seguir probándolo, aunque sea con el paso, como digo, más pequeño, y con todo lo que digo que se va sabiendo de cosas nuevas que creo que son alentadoras y son impresionantes, de conocimiento que se va sabiendo sobre el gran desconocido que era nuestro cerebro. Yo creo que esto, generando la curiosidad y las ganas de probarlo un poquito, puede que a la larga genere rutinas de salud en cosas que antes no teníamos ninguna intención de hacer. Vuelvo a insistir también con el ejercicio de fuerza que has dicho que para las mujeres es interesante. Cuenta con más detalle por qué es interesante para las mujeres el ejercicio de fuerza, qué nos aporta, por qué es tan importante estar pendiente de generar músculo. Y porque decías antes, los jóvenes ya lo generan de por sí y en cambio a las mujeres más mayores nos es más difícil generar músculo. ¿Por qué tenemos que generar músculo? A ver, yo creo, ya te digo, en este concepto un poco de que cada uno somos responsables en positivo, que somos partícipes de cómo nos estamos generando nuestra salud, y la palabra que he mencionado antes, que no es nuestra, es un doctor Antoniowski, de hace unos años acuñó el término salutogénesis, como salud
practicada en activo y no simplemente la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud está muy bien, es el completo bienestar físico, psíquico y mental y no solo la ausencia de enfermedad. Pero eso se queda como una definición buena, pero un poco pasiva. El concepto de salutogénesis es un concepto de vete poniéndome cada día más fuerte para que me adapte a lo que me vaya a tocar. Me vaya a tocar en retos psíquicos, físicos, enfermedades, me voy haciendo mayor y yo me voy con estímulos que me voy administrando en pequeñas dosis, esto es lo que es la hormesis, me voy administrando pequeños estresores o pequeñas dosis de estrés de algo que en grandes cantidades me haría mucho daño, pero yo me lo voy administrando cada día en pequeñas dosis, así actúa el ejercicio. Así actúa la alimentación si hago restricciones de crononutrición, de restricción calórica en un momento determinado. Así actúa también la hipoxia intermitente, así actúa el frío intermitente. Todo lo que estamos llamando intermitencia son estímulos estresores horméticos que si los hago bien en la cantidad adecuada me van a hacer adaptarme y estoy entrenando este concepto de salud activa. Yo cada día entreno mi salud haciendo cosas en positivo y no solo esperando a que me caiga la enfermedad o a prevenir la enfermedad. Incluso cambio el lenguaje, lo cambio hacia el positivismo de la palabra salutogénesis. Entonces, en este concepto de entrenar aspectos de la salud cada día, en el ámbito del movimiento, como hemos dicho, movernos simplemente, ya el cerebro se entera de que te estás moviendo porque hay una conexión músculo-cerebro y se encienden unas neuronas o una parte del cerebro diferente, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la expectativa de vida de la población cada vez va a más lejos. Las mujeres en concreto, hace años no era importante la menopausia y lo que venía después porque la mujer vivía menos de 50 años o vivía como mucho una expectativa de vida de esos 50 años y su papel en la vida era la reproducción, dar hijos y ya no servía para mucho más. Pero hoy en día las mujeres vivimos más que los hombres y nos queda casi la mitad de la vida, o la mitad perfectamente, con bajadas de hormonas, con bajadas de músculo, con bajadas de hueso. La mujer en el reparto de las hormonas del músculo, del hueso, somos las perjudicadas. En el momento de la pubertad, adolescencia, al chico le dan testosterona, le hacen crecer más en altura, huesos más fuertes y más músculo, y a la mujer nos dan una grasa localizada cerca de la pelvis y cerca de la glándula mamaria para la reproducción y para la lactancia. Pero nos dan menos músculo y menos hueso. Y en el momento de menopausia nos quitan de lo que nos habían dado un bajón importante de masa ósea y las hormonas nos hacen bajar del músculo que tenía cada una, había hecho lo que pudiese, bajón importante. Esto nos hace que la mujer va a quedarle la mitad de la vida en unas condiciones a nivel musculoesquelético, a nivel de necesitar medicación, a nivel de muchos aspectos, todo lo que has dicho antes de la autoinmunidad, las autoinmunes, las mujeres somos más propensas que los hombres. Estamos en peor en el reparto estamos en peores condiciones que los hombres, pero nos dicen que a cambio vamos a vivir igual 4 o 5 años de expectativa de vida más que los hombres. Y nos tenemos un poco ahí que plantar y decir, bueno, sí, pero vamos a estudiar cómo podemos tener este mínimo de calidad de vida de lo que el hombre tiene y a nosotras nos dan menos y encima nos quitan. Un aspecto importante estudiado hasta ahora era el hueso y la osteoporosis, la osteopenia, la densitometría era un gran qué. Pero sin embargo el músculo, que va a ser el que muchas veces protege de una fractura espontánea en la calle o el que va a hacer que el hueso siga moviéndose bien, no había sido tan estudiado hasta los últimos años en que el concepto de sarcopenia, que si salimos a la calle quizá no mucha gente lo conoce, pero yo creo que en el futuro cada vez va a ser algo más conocido, que es tener una masa muscular que nos permita tener una cierta calidad de vida, no tener la necesidad del caminador o tenerlo muy adelante, poder valernos por nosotros mismos en el tema de la marcha, en el tema de la fuerza para cargar peso, para abrir una cafetera, para abrir todo lo que sea músculo aplicado a funcionalidad, a fuerza y a la calidad del día a día. Podernos sentar en el suelo, tirarnos en el suelo para jugar con nuestros nietos, todo este tipo de conceptos de fuerza en las manos, de fuerza en las extremidades, ya digo, para caminar. El caminar o no caminar va a ser un gran condicionante de salud. La persona que llega a caminar hasta el penúltimo día de su vida, desde luego va a estar mucho más saludable que el que ha pasado los últimos años de su vida. Pues que además cualquiera puede pensar ejemplos que le va a cuadrar de aquella persona longeva que sabes que cada día, la abuela que vivió hasta los 97, que sabes que vivía en un cuarto sin ascensor y cada día lo subía a pie y que se iba a andar o hacía pasillos en su casa porque tenía una fuerza de voluntad brutal y tenía clarísimo que se levantaba y su motivación vital era hacer unos cuantos kilómetros aunque fuera en el pasillo de su casa, ¿no? Hay ejemplos en ese sentido. Un recuperador muscular
un chico que es quiromasajista, no es fisio, tan siquiera, me decía, los osteópatas han estado de moda durante muchos años por un motivo, porque nos hemos estado todo el día de debate de el hueso, el hueso. Siempre hemos estado hablando del hueso y él, que es recuperador muscular y que está practicando como una terapia un poco alternativa de lo que hacen todos sus colegas de profesión, me decía, no se habla del músculo. Yo hago recuperaciones musculares. Tu músculo está agotado, por ejemplo, estás en un momento de no poder hacer ejercicio de fuerza de esta manera, vamos a encontrar otra manera, pero es que dice, pero en la calle sales y todo el mundo habla del hueso y por eso tanta gente va al osteópata. Digo, es verdad. Yo creo que el paso de los años afecta de una manera global a músculo, a hueso, etcétera. Lo que pasa es que el punto de mira de ver un poco, de medir la masa ósea con la densitometría, lo teníamos ahí, de medir la muscularidad de la gente no lo estábamos haciendo. No. Pero es cierto que con el paso de los años y la bajada de las hormonas y la inflamación que vamos acumulando, con los años somos sacos de inflamación digestiva, de inflamación osteoarticular, musculoesquelética, de inflamación en la boca, de neuroinflamación por no dormir, por el estrés. O sea, vamos acumulando inflamaciones con el paso del tiempo. Y lo que es cierto, ya digo que hormonalmente es lógico que lo que nos hace perder hueso, la pérdida de hormonas anabólicas, bien sea la testosterona, que las mujeres también tenemos y nos gustaría tener un poquito más para estar mejor dotadas en algunas cosas, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, todas las que son anabólicas se van perdiendo con la edad. Yo creo que es fácil de entender cuando en los pacientes en la consulta les decimos ¿cuál es la estrategia más antienvejecimiento que hay? Y decimos, el ejercicio físico es la polipíldora, la estrategia antienvejecimiento más eficaz. Hay una manera un poco de que el paciente lo entienda, yo creo relativamente fácil, que es preguntarle, ¿tú cómo tenías tu cuerpo, tu composición corporal a los 20, 25 años? ¿Verdad que no tenías esta grasa abdominal que tenemos ahora? ¿Verdad que tenías más músculo en los brazos y en las piernas? ¿Verdad que tu cuerpo, si pudiésemos ahora pedir la carta a los reyes, diríamos, quítame estos 6 kilos de grasa abdominal y ponme una en este brazo, otro en este, 2 kilos de músculo en esta pierna y 2 en esta. Déjame igual el peso, que hay mucha gente que se vanagloria de que pesa lo mismo que 40 años atrás, pero no es la misma composición corporal, sobre todo señores a veces delgaditos de brazos y piernas, muy delgaditos y con una grasa abdominal que han ido poniendo con el tiempo. Si tuviésemos que decir, déjame volver atrás, no me cambies el peso, pero quítame, como te digo, estos 6 kilos del abdomen que me están generando inflamación, hígado graso, resistencia a la insulina, me está acelerando todos los cambios del envejecimiento, bien sea la diabetes, la hipertensión, el colesterol, etcétera. Quítamelos y pónmelos donde los tenía hace 30 años, que eran en los músculos apendiculares de los brazos y las piernas. Le estás quitando a esta persona, le estás quitando muchos años de su edad biológica. La cronológica será la misma, pero la persona que no pone rápidamente o que la va poniendo más progresivamente la grasa abdominal, sabemos que todos vamos a poner grasa abdominal con el tiempo, pero tener un poco el plan de decir, esto va a ser mi gran reto, no quiero aumentar la grasa del abdomen porque ahí me viene un envejecimiento acelerado metabólico y no quiero perder masa muscular porque ahí me viene un envejecimiento acelerado metabólico y a todos los niveles. Entonces, tener este reto, esta obsesión como objetivo, como punto de mira, luego nos va a llevar a hacer cosas para decir, oye, la grasa abdominal no, y tengo que hacer entre medio estrategias de crononutrición, de quitar carbohidratos a la noche, de moverme por la mañana y desayunar un poco más tarde, de cenar un poco antes, todas las estrategias que me ayuden a no poner esta grasa abdominal, pero pensaremos, con esto no me basta para hacer el músculo. Para hacer el músculo, muéveme un poco a la mañana y méteme 2 sesiones a la semana de trabajo programado con un entrenador personal, con lo que quieras, o déjame en casa a la vuelta del pasillo hacer flexiones de brazos 3 veces al día, o déjame subir y bajar todo lo más deprisa que pueda las escaleras de mi portal al piso, porque estoy haciendo trabajo fuerza. Y yo creo que lo que es importante es que esta motivación de ver claro cuál es el plan, y el plan es no poner grasa en el abdomen y poner músculo. Y el que ya lo ha puesto grasa en el abdomen y ha perdido músculo, que lo revierta con ese objetivo nutricionalmente, a nivel de ejercicio, tener ese punto de mira de decir, yo quiero tener una edad biológica de quitarme años en la composición corporal, en la analítica, porque esto va correlacionado con triglicéridos, con glucosa, con colesterol bueno y malo. Podemos ver una correlación y hacer un plan de salud o de salutogénesis con cosas que a veces estamos mirando en los análisis y los médicos decimos, todo normal. Y yo digo, todo normal, no, hazme un plan, quiero ir a por nota.
no quiero un todo normal ahora, quiero que este todo normal esté dentro de 5 años mejor para tener un margen de decir, a mí me esperan 20 años todavía de mucho margen antes de necesitar la medicación, antes de ir por el mismo camino que vamos todos. Y yo creo que ahí nos hemos de revelar y hacer este concepto un poco de estrategias en activo que le sepamos transmitir al paciente o al que tenemos delante hacia dónde vas. Pues hacia Hoy, no sé, bueno, hoy estás obstinado con este mensaje. Yo creo que estás convenciendo a todo el mundo que te está escuchando que acabar el podcast. Yo soy la primera claro. convencida. Creo que todos es algo que queremos vivir y algo hacia dónde vamos. Y decimos, hay dos caminos. O ir por la vía de me dejo un poco que me vayan saliendo las enfermedades y a ver cuándo me toca, e incluso genéticamente tengo una predisposición a esto, esto y esto. Me abandono, que sería al igual a abandonarse, ¿no? Sí. O esperar, simplemente decir, me ha dicho el doctor que me espere un poquito, pero que el año que viene me pone la medicación para el colesterol, para la glucosa, para la hipertensión. Y la otra sería, ¿hay un plan B? Y que te pudiesen decir, si hay un plan B, pero te lo has de currar. Y este plan B será que esa medicación que te digo ahora de tomar, si tú haces todo esto, igual te la empiezas a tomar dentro de 10 años o 15 años. Yo creo que merece la pena y por lo menos creo que nos lo hemos un poco todos de explicar, de transmitir. Y ya digo, para mí es fundamental la gran importancia que tiene de cosas que podamos hacer para cambiar un poquito la cabeza y que ésta tome el mando de decir, por aquí, por aquí, por aquí, deja ese otro plan que ya lo utilizarás si te hace falta y yo no estoy excluyendo la medicación, pero digo que la podemos retrasar mucho y no adelantarla. Ahora que nos ha quedado muy claro la importancia del músculo, vamos a entrar en hablar de la proteína y de algunos suplementos que, como decíamos al principio, han ido del gimnasio a la farmacia o a la calle, y ya mucha gente que no es deportista de élite está empezando a tontear, en el buen sentido de la palabra, con este tipo de suplementación, porque oye campanas o algunos terapeutas que estarán haciendo recomendaciones en este sentido. Como el podcast o mi Instagram, mucha gente ya me oye a menudo hablar de los beneficios de la grasa saludable, porque he tonteado con la dieta cetogénica y hablo de los carbohidratos que nos hemos pasado 4 pueblos comiendo demasiados. Vamos hoy a hablar de la proteína, que es una cosa que es un capítulo que aún ni en podcast ni en Instagram he hablado con nadie entendido, y vamos a empezar un poco a vincular el músculo y la proteína. Y cuando hablo de proteína a través de la comida. Vamos a empezar con la comida real y después iremos hacia la suplementación. ¿Qué vínculo hay entre la proteína y el músculo? Para empezar desde el principio. Mira, el vínculo de la proteína y el músculo ya viene desde la historia antigua. Hay grabados en el Louvre donde se ve a Milón de Crotona, que era un luchador que iba haciendo un trabajo de fuerza, cargando un ternero. El ternero cada vez iba siendo más grande y al final se comía el ternero y se vanagloriaba un poco de que hacía una dieta con proteína animal y un trabajo de fuerza incrementando un poco el peso del animal, que cada vez iba siendo más grande. Es verdad que en los grabados también se le ve a Milón de Crotona que se quiso hacer el fuerte y sacar un tronco que estaba cortado y metió la mano para sacar el tronco, se le quedó la mano enganchada, y en los grabados del Louvre también se le ven esculturas y grabados donde un león se lo come a él porque no puede sacar la mano del tronco que se le ha quedado enganchado. Esas serían un poco las primeras referencias a trabajo de fuerza y a proteína para hacer músculo. En todo caso, a mí déjame que haga una pequeña mención. Cuando has hablado de los carbohidratos, yo creo que no podemos separar el concepto. Es verdad que lo que nos va pasando con el tiempo, conforme cumplimos años y nos movemos poco y tal, es que cada vez somos peores metabolizadores de los carbohidratos. El carbohidrato en cantidad importante para un deportista que lo consume, para alguien que se mueve mucho, es la gasolina, como si dijésemos, de alto octanaje, la que le hace hacer sprints y esfuerzos de calidad, pero no podemos pretender darle el mismo plato de macarrones a un niño, a su padre y a su abuelo un domingo, porque sea domingo, y le demos el plato de macarrones o el arroz y la paella, y el pastel, porque el niño lo meterá en el músculo, el padre un poco a medias, y el abuelo con ese plato de hidratos de carbono lo convertirá en hígado graso, se quedará ahí en el abdomen, y el músculo ni habrá abierto la boca, porque es un músculo que funcionalmente no está tan activo ni necesita recuperarse de haber gastado tanta gasolina. Con el tiempo vamos perdiendo una capacidad de metabolizar los hidratos de carbono, vamos perdiendo la flexibilidad metabólica y vamos perdiendo la capacidad de decir, hoy estoy sin desayunar y tiro de mi grasa, mañana me das un desayuno con pan de semillas o con fruta y tal y tiro de carbohidratos, y soy como un motor mixto que puede combinar los dos. Con el tiempo, además de perder esta flexibilidad metabólica o capacidad de saber quemar carbohidratos y grasa, y cada vez quemamos menos de todo porque el metabolismo está más bajo con el poco movimiento,
Además, la falta de uso del músculo va haciendo que perdamos musculatura, como hemos dicho antes, con el paso de los años, y este estímulo que hemos dicho, que puede ser el trabajo de fuerza 2 veces a la semana, está muy bien, pero cada vez más sabemos que el músculo, cuando lo trabajamos, bien sea con ejercicio de correr, de series o de fuerza en el gimnasio, el músculo se rompe. Y se rompe de una manera incluso buena, se rompe para luego repararlo y adaptarnos poniendo un poquito más. O sea, rompo 3 ladrillos y si luego, después de haber hecho el trabajo de romper 3 ladrillos o 3 fibras musculares, me dejas descansar y me das otra vez la materia prima, yo no me quedaré solo con los 3 ladrillos rotos, igual pongo uno más, pongo 4. Por eso es tan importante un estímulo que suponga una cierta intensidad, como es el trabajo de fuerza, porque el trabajo de fuerza, a partir de una cierta intensidad, de un 70% de la intensidad que yo puedo levantar de peso y tal, me va a estimular hormonas anabólicas después, me va a estimular testosterona, hormona de crecimiento, aunque sea una señora, en mi medida y en mis posibilidades, después de un trabajo de una cierta intensidad, voy a estimular hormonas que si me dejas descansar y me das algo de proteína en esas 2, 3 primeras horas, si me lo das después también, pero si me lo das en ese momento de ventana del músculo ser el protagonista, en ese momento sí que la comida adecuada o incluso si en un momento determinado decimos, mira, con la comida puedo llegar hasta aquí, pero yo necesito un poco incrementar más el músculo o el estímulo, dame una proteína adecuada en un batido o en un suplemento que sea de calidad y hablaremos, no digo que todo el mundo lo necesite, pero no tenemos que quitar por tierra de que en situaciones en que es un gran reto aumentar la masa muscular y alguien está recuperando músculo porque ha tenido una lesión o porque se va a operar, algo importante, si yo me voy a operar de una prótesis de cadera o de rodilla, lo ideal sería que me pusiese cachas antes de ir al quirófano y que haga un trabajo de musculación y un premio para el músculo después de la sesión, que puede ser comida. Y diréis, ¿por qué no es comida? ¿Por qué no es una pechuga de pollo? ¿Por qué no es una hamburguesa que saco de la bolsa de deporte? Pues te diría, por algo que puede ser importante, como es la digestibilidad de ese alimento. Si no tengo prisa por hacer músculo y ya con la proteína que tome en mi comida de 2 horas después de ir al gimnasio ya me basta, estupendo. Pero si soy una persona de una cierta edad que me cuesta digerir del trozo de carne, quiero sacar los aminoácidos que vayan a ir al músculo y esto voy a tardar 5 horas en llegar a casa y comer, me estoy perdiendo un poco un momento que es bastante adecuado, que es el de las 2 primeras horas, que es un momento que se llama, en fisiología, se le llama la ventana metabólica, y las ayudas que toman los deportistas muchas veces, sean de hidratos de carbono, sean de proteínas, sean de aminoácidos, las ayudas que quieren que lleguen al músculo, lo suelen tomar justo después de haber activado el músculo, después de haberle hecho trabajar, no antes. Si yo quiero llenar mi depósito de proteína en el músculo, primero trabajo, abro la boca del músculo y en las 2 horas después le doy una proteína de calidad. Si le doy una carne con salsa o con mucha grasa, mi aparato digestivo ahí no estará para hacer grandes digestiones porque estaba haciendo ejercicio y puede que me cueste más absorber aquello. Y aquí es donde a veces los batidos están preparados o los suplementos están preparados en formas más biodisponibles, líquidas, hidrolizadas, digeridas, en formas que yo Ahora, y ahora lo hablaremos. en el hospital, a la gente que está en el hospital, después de hacer una sesión, no le dan un trozo de carne, le dan algo que sea fácil de digerir y fácil de llegar al músculo. Y por Has eso dicho, no es que haya que tomarlo todo el mundo, pero hay que ver la utilidad que tiene en casos que sea necesario el que sea esto en vez de que sea un trozo de un entrecot. ahora hablaremos de los suplementos. Has dicho dos conceptos por eso. Has dicho, en personas mayores que tienen peor digestibilidad, sería interesante, o sea, vinculando que se digieren peor las proteínas en la gente que es mayor, pero Sí. después también has dicho que serviría para la gente más joven, que después del ejercicio, de hacer ejercicio, por no Sí. sé qué motivo, el cuerpo no digiere tan bien un plato, una hamburguesa. Eso es así, ¿eh? O sea, sirve, no se digiere tan bien ni por la edad, ni en los jóvenes, porque al cabo de poco rato he entendido de hacer deporte, nuestro cuerpo no estaría en buena disposición de comer esta proteína. Bueno, hay que entender que cuando tú haces ejercicio, nosotros tenemos 5 litros de sangre para todo. 5 litros de sangre que te está dando vueltas ahí por el cuerpo. Si tú te pones a hacer ejercicio, a correr 1 hora o a pedalear 1 hora o en el gimnasio a hacer trabajo de fuerza
3/4 de hora, 1 hora, el protagonista durante ese tiempo va a ser el músculo y se va a llevar de esos litros de sangre que tenemos circulando en el cuerpo, va a aumentar mucho la perfusión al músculo, la llegada de sangre al músculo a costa de quitárselo a otros. Esto es lógico. Los deportistas cada vez tienen más problemas digestivos porque la sangre está yendo a la musculatura y no están ahí para comerse unas lentejas mientras van corriendo. Por muy buenas y saludables que sean las lentejas, es un problema fisiológico de isquemia, de redistribución. Si la sangre va al músculo y a la piel para sudar y al corazón para latir más deprisa, que todo esto es la adaptación del ejercicio, a alguien se la tengo que quitar. Se la quito al aparato digestivo, se la quito al riñón, orino menos, se la voy quitando a otros órganos porque tengo 5 litros de sangre para repartir y me lo están pidiendo los protagonistas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo hago ejercicio intenso, muchas veces el deportista, aunque en su casa le siente muy bien un zumo de naranja, en el ejercicio intenso un zumo de naranja le puede dar problemas, porque es un zumo que dices, pero tomar un zumo de naranja me va a dar problemas. Quizás es demasiado concentrado y necesita diluirlo a la mitad y convertirlo en una bebida isotónica, porque el vaciado de líquido mientras estoy haciendo ejercicio o recién acabado el ejercicio, cuando acabo el ejercicio no abro de repente el grifo del estómago y cierro el del músculo. Tengo un espacio de tiempo que todavía mi cuerpo sigue mandando más sangre al músculo y todavía las digestiones me cuestan. Por eso el deportista en la primera hora después de hacer ejercicio muchas veces no quiere comer o incluso un batido con leche de vaca le sienta mal y habrá que buscar otras opciones. Porque te va a decir, hasta que no llegue a mi casa no tengo ganas de comer, porque lo que coma lo voy a vomitar. Es que es lógico, tengo cerrado este grifo. Y ahí es donde hay que jugar de hacer de más y de menos. Y digo, el deportista, el niño, el deportista de alto rendimiento y el abuelo, hay que mimarlos en su aparato digestivo. Y las papillitas de cereales que le das a los niños hidrolizadas con maltodextrinas le pueden servir perfectamente a un deportista que se las toma alrededor del ejercicio porque son de fácil digestión y le podrían servir a un abuelo. El abuelo y el deportista tienen hipocloridria, tienen una disminución de la fabricación de jugo gástrico porque el ejercicio activa el sistema nervioso simpático, que es adrenalina y noradrenalina, y me quita sangre de las digestiones para mandársela a otros. Y el abuelo tiene una hipocloridria por agotamiento del aparato digestivo. Nos hacemos mayores de todo, de la piel, del músculo, pero también de la secreción de ácido del estómago. Y un batido de proteína o un entrecot le cuesta más de digerir a una persona mayor que a uno de 25 años. Entonces, yo puedo decir, el abuelo que vaya a hacer gimnasia y que a la vuelta se tome un entrecot. Me dirán, sí, pero ¿no hay algo más digeridito, más fácil, como si fuese un bebé, que le llegue el aminoácido, la proteína más rápido al músculo? Y aquí es donde todas las bebidas o productos funcionales, pues comparando unos con otros, tienen algunos unas ventajas de llegar más rápido, de ser más fáciles de llegar esos aminoácidos al músculo, y creo que en algunas situaciones hay que usarlo. Para uno joven dices, a ti no te hace falta, a ti ya digieres bien y tómate el barato porque se va a ser más caro el que está hidrolizado o el que está preparado para digerirse. Ahora vamos, para toda la gente que nunca ha escuchado, concentrado de proteína versus hidrolizado versus aislado de proteína, adjetivo whey les suena a chino. Vamos a entrar en detalle y ligándolo también con esto que decías, porque para mí, preparando el podcast, la sorpresa es que para toda la gente que padece permeabilidad intestinal, también es interesante, no solo para ganar músculo, es que hay muchos beneficios colaterales de tomar, por ejemplo, la proteína de suero. Vamos a contar qué es la proteína de suero, para empezar, y después vamos a los tipos de proteína, que es lo que ya estaba avanzando, de concentrado, aislado, hidrolizado. ¿Qué es la proteína de suero? Mira, la proteína de suero, el nombre en inglés es el whey protein. Cuando la gente habla del whey, en realidad el nombre en castellano sería el suero. Y la proteína de suero es una parte de la proteína de la leche. Nosotros en la leche tenemos lactosa, tenemos, hidratos de carbono de la leche, el más representativo sería la lactosa, tenemos la grasa de la leche, sea desnatada o no sea, y tenemos la proteína de la leche. Y de la proteína de la leche, el 80% es caseína y el 20% es la proteína del suero, el whey. O sea, la leche tiene dos tipos de proteína, que son la caseína y el whey. Esta proteína sacada de la leche es lo que la industria de la nutrición deportiva luego utiliza para hacer los batidos o hacer barritas, etcétera. La que más se ha utilizado, o quizá la que tiene un valor funcional más alto, es la del suero. Como decía, el 80% es caseína. La caseína, a veces, cuando el deportista toma caseína, si es un deportista joven que no tiene problemas digestivos, no le sienta mal. Pero gente que tiene un poco de sensibilidad intestinal, la caseína hace como queso, cuaja. Y a veces al tomar un batido de proteína de caseína, hay gente que dice, es que me es más difícil de digerir que la proteína del suero. Es verdad. Bueno, es que no se había dicho siempre que los problemas que tiene la lactosa justamente son la caseína. No, la lactosa y la caseína son cosas diferentes.
Los problemas que tiene la leche será. Bueno, los problemas que tiene la leche, perdona. La lactosa es el azúcar de la leche, es el hidrato de carbono. La Pero la caseína es caseína proteína. y la La caseína caseína es la caseína es una proteína de la y leche. nunca es problemático. Sí, sí, sí. Hay gente que toma bebidas sin lactosa, leche sin lactosa y sigue teniendo problemas digestivos Claro, porque claro, porque la leche tiene caseína. Por eso que claro. hay veces que aunque la gente tome la leche sin lactosa, dices que me sigue sentando peor que Por una eso bebida me con parece surrealista que haya un suplemento de caseína cuando la caseína genera tantos problemas en la gente y por eso bueno, pero muchas la veces se caseína, prescribe a no ver, tomar leche. la caseína puede generar problemas en unas personas, pero la caseína es una proteína que tomado en una persona que no le genera problemas digestivos, los deportistas, por ejemplo, las marcas de proteína para el deporte, tienen a veces la misma marca, tiene el batido de whey, de suero, para tomarlo inmediatamente después del ejercicio porque es fácil de digerir y llega rápido al músculo, y precisamente la caseína, como es de una digestión más lenta, en la nutrición deportiva los batidos de caseína se toman los deportistas antes de ir a dormir. El deportista tiene dos momentos anabólicos, que sería justo después del ejercicio, dame proteína para reparar al músculo que es roto, y justo antes de ir a dormir porque tengo durante la noche la hormona de crecimiento, la IGF-1 más alta, y si me das algo que me vaya dando aminoácidos o proteína que me pueda tomar antes de ir a dormir, igual durante toda la noche voy fabricando músculo. La Muy bien, caseína es de digestión más lenta, pero si yo me la tomo antes de ir a dormir y muy me voy a bien. dormir, quizá la puedo tolerar bien, y marcas de nutrición deportiva tienen la caseína como proteína de lenta liberación y el whey como rápida para tomarla después del ejercicio. Las dos son proteínas sacadas de la leche. Habrá gente que le siente mal la caseína y ni antes de dormir se la puede tomar, pero al que Vale. le sienta bien, pues hace un poco este fraccionamiento de tomar la caseína antes de ir a dormir y el whey después de hacer ejercicio. Y dentro de ellas, el tipo de tratamiento que le haya hecho la industria es cómo lo han separado este whey o esta caseína del resto de los componentes de la leche. Los concentrados es una separación, la que diríamos la más básica. Puede que me tome un concentrado de suero de leche, pero que tenga algo de lactosa. No lo han separado del todo bien. Es una separación como muy sencilla de los componentes de la leche. Me separan la lactosa, la grasa y la proteína, pero el concentrado sería la separación más sencilla. Por otro lado, el aislado sería una separación ya perfecta, es decir, aquí solo hay proteína y no hay nada de lactosa. Si yo soy intolerante o alérgico a la lactosa, en un concentrado puede que se le haya quedado algo de lactosa y me pueda hacer daño. En el aislado la separación es completa, y en el hidrolizado no solo me han separado la proteína del suero, sino que además la han digerido previamente para que me sea más fácil mi digestión. Los hidrolizados son suplementos con proteína que ya está en parte digerida para un poco contrarrestar esta hipocloridria o esta dificultad que tiene el estómago del deportista de hacer bien la digestión. Y ya te lo dan como preparado ya digerido. Tal y como lo has definido ahora, yo no tendría ninguna duda de comprar la hidrolizada. Sí, pero dos cosas. Es más cara porque la han hidrolizado y tiene este Claro, tratamiento. Y te diría, cuando la pruebes no va a ser la que te guste más de sabor. La ya. hidrolizada siempre va a tener, al estar hidrolizada, el sabor de algún aminoácido. Los aminoácidos son las bolitas que constituyen la proteína, y hay algunos aminoácidos que tienen un sabor amargo. Las proteínas hidrolizadas suelen tener peor sabor que las concentradas o las aisladas. Son más eficientes a la hora de llegar al músculo y ser más fáciles de digerir, pero dejan un sabor al final que, si le das a probar, haces aquí una cata de batidos, te dirán que les gusta más los otros. Vale. Suelen ser mejor de sabor los otros, más fáciles de digerir la hidrolizada. ¿Tiene sentido que una persona tome cualquier tipo de proteína de suero si su deporte de fuerza es 10 abdominales o 10 flexiones al día? O sea, ¿en qué momento? No. O sea, acota, ¿en qué momento? ¿Vale? Ya hemos entendido el niño, el hombre, mujer de mediana edad y el abuelo. Pero ahora, ¿en qué momento esto es interesante? Necesario no lo es, pero ¿en qué momento es interesante? Para que no todo el mundo que tiene Sí. una mancuerna de 1,5 kilos y antes de irse a dormir la levanta 5 veces, se empiece a tomar batidos de proteína. Mira, yo creo que con todo hay que tener una cierta lógica, un razonamiento, y yo os he dicho, y yo lo hago, que levantarnos y buscar momentos del día repartidos 3, 4 veces para hacer unas flexiones, algo de trabajo de fuerza, Sí, creo que el nos beneficia. 3-4 veces ya serviría como para No, no, empezar no, a tomar no. batidos. Quiero decir que eso nos va a servir en nuestro mantenimiento del día a día como un poco antídoto de estar todo el rato sin movernos delante del Sí, ordenador. sí. Ahora,
En el momento que tú buscas de tomar un suplemento de proteína, que nosotros en la fisiología del deporte les llamamos bolus proteicos. Bolus proteicos son como bolas de proteína en cantidades, porque la proteína no se puede almacenar en el músculo. Intentamos darla cada 3-4 horas en unas cantidades que lleguen a estimular el anabolismo, y suelen ser estos bolus de 25 gramos de proteína, que es lo que tiene un batido, o lo que tendría un trozo de carne o un trozo de pescado que tú te puedas comer. Pero cada 3 o 4 horas será de un nivel de intensidad Leo Messi. No, pero De te quiero deporte. decir que el tomar un suplemento o una ayuda de unos 25 gramos de proteína, tú, si tienes como objetivo mantener tu masa muscular, dices, yo mi proteína a lo largo del día la quiero tomar de una manera que me mantenga el músculo bien, y voy a tomar en mi desayuno algo de proteína, en la comida también, en la cena también, y todo lo que haga de estas flexionitas un poco añadidas no necesitaría, pero si a media tarde me voy al gimnasio a hacer un trabajo de fuerza y tiene una cierta intensidad y hay un cambio hormonal detrás, o sea, para que necesites este bolus recuperador del músculo, el músculo se ha tenido que enterar un poco más que solo hacer las 10 flexiones, que sería un mantenimiento del músculo activo. Entonces, si tú has ido al gimnasio y has hecho un trabajo de una cierta intensidad, te han hecho una RM, que es el test para ver cuánta carga puedes, y a partir de ahí te dicen al 70% tantas repeticiones, tantas... a partir de ahí, en ese momento de salir del gimnasio, que igual vas a tardar 4 horas en ir a cenar, creo que ahí incorporar este premio para un músculo que ha trabajado a una intensidad que ya digo que puede ser esa intensidad ya que haya ejercido unos efectos un poco metabólicos, anabólicos, ahí tendría un sentido si tú quieres ver hasta dónde has mejorado sin la ayuda, sin el suplemento, y dices, mira, a partir de ahora me estoy un poco estancado, voy a meter aquí una ayuda, un suplemento, que también podría ser con alimentos, ¿eh? Hay algunos, hoy en día hay algunas bebidas vegetales y de proteína de yogures proteicos y tal, que podemos hacer muchas opciones sin tener que comprar el batido como tal, porque hoy en día hay opciones en el mercado, en el supermercado, de productos que te puedes hacer con un yogur proteico y metiendo frutos secos, puedes hacerte unas opciones que llegas a 20-25 gramos de proteína con alimento. 25 gramos, lo digo porque me irá bien, nos irá bien a todos la información, porque dices, bueno, sí, me he comprado un yogur proteico, pero tampoco sé qué masa muscular tengo, no tengo báscula de impedancia, he ido al gimnasio y he hecho 40 minutos, pero he descansado, no sé si ahora me cabe a mí el yogur o es innecesario o estará contraindicado. Y has dicho 25 gramos, esto es una medida. 25 gramos de proteína, si es proteína de origen leche, animal, la de un trozo de carne, para que te hagas una idea, un trozo de carne que pesa 100 gramos o 120 gramos, tiene aprox 25 gramos de proteína, no son 100 gramos de proteína. Con el pollo lo mismo, con una ración de pescado lo mismo, y entonces tú intentas buscar este símil en algo que sea un batido que te has comprado, que dices, mira, un cacito de estos del batido de proteína de suero son aproximadamente 25 gramos de proteína. Sería como salir del gimnasio y tomarte una hamburguesa de 200 gramos, pero como no puedes, el equivalente, ¿no? Los 25 gramos. Y porque te va a ser más fácil de digerir, sí, porque llega líquido, eso porque tiene ventajas con respecto de la hamburguesa. La hamburguesa tiene muchas cosas buenas, pero en ese momento que estás con el estómago cerrado, dices, esto que está en forma líquida y fácil de digerir y tal, pues me es más agradable, y luego ya iré a casa y de aquí 2 o 3 horas me tomaré la hamburguesa en la noche o en la comida siguiente. Entonces, estos 25 gramos, si es proteína en alimentos como yogures y tal, pues lo consigues. Hoy en día hay yogures proteicos y hay bebidas proteicas que puedes conseguir con un yogur y con algo de proteína, ya digo, de frutos secos y tal, pues conseguir estos 25 gramos. Si es proteína vegetal, en vez de 25 gramos tendrías que poner un poquito más de cantidad. ¿Por qué? Porque en 25 gramos de proteína, lo que hay, que es el limitante, lo que le da al interruptor de síntesis proteica, estamos viendo que es la cantidad de un aminoácido que es el limitante, que es la leucina. La leucina es un aminoácido ramificado que dirás, hombre, ¿qué cantidad de leucina necesito para hacer músculo? Pues parece ser que entre 2,5 o 3 gramos de leucina es lo que le hace dar al interruptor de la síntesis de una serie de genes, de proteínas, la mTOR, que activan la síntesis proteica. Y si yo tengo un trozo de carne con 25 gramos de proteína, ahí suele haber 3 gramos de leucina y tengo un momento on en la síntesis proteica. Pero si me tomo un batido de proteína de suero con 25 gramos de proteína de suero, también hay ahí unos 3 gramos de leucina y también le doy al on. Pero si me tomo proteína de tipo vegetal, aunque la complemente muy bien, igual tengo que llegar a poner 30 gramos o un poquito más para llegar a esta cantidad umbral de los 3 gramos de leucina,
que son los que parece que dan la señal de empezar a sintetizar proteína. Y esto se ha estudiado mucho en la sarcopenia, se está estudiando mucho en la sarcopenia, pero también es una información que sirve para el deporte y que los deportistas hoy en día conocen que la leucina o el HMB, hidroximetilbutirato, que es un catabolito de la leucina, hay que tomarlo en esta cantidad de unos 3 gramitos o en batido o separado del batido, que también podría ser otra opción, pero es horrible de sabor. O sea, los aminoácidos ramificados, los BCAA, serían, en resumen, el aporte de leucina. Y por eso tienen sentido que también es otro suplemento que está muy de moda en deportistas. Los BCAAs o los ramificados, los deportistas hace años lo tomaban como defatigante. Son aminoácidos que llegan a atravesar la barrera hematoencefálica y un deportista que durante una carrera iba tomando cápsulas de BCAAs o bebidas con BCAAs tenía la sensación de poder aguantar más un poco el umbral de la fatiga, retrasarlo más. Los BCAAs o ramificados son 3: leucina, isoleucina y valina. Para el tema de control de la fatiga cerebral y de aguantar más y tal como lo tomaban los deportistas en bebidas y durante el ejercicio, los 3 van bien y las mezclas con los 3 se utilizan y se utilizan en cápsulas o en bebidas o en barritas y el deportista que quiere controlar la fatiga lo hace así. Si tuviésemos que elegir uno para el tema de síntesis muscular, la leucina es el primordial y por eso de las mezclas de los 3 se ha ido sacando productos, algunos que solo llevan la leucina para no tener que tomar tantas cápsulas y dices, sepárame los otros 2 que ahora solo quiero la leucina para la síntesis de músculo. Y en este caso la leucina es el que tiene efecto. La isoleucina y valina pueden ayudar en el tema de fatiga, pero en la síntesis muscular, la activación del músculo después del ejercicio y la síntesis proteica, principalmente es la leucina. Nos queda un suplemento que también dicen que hace ganar fuerza y masa muscular, que es la creatina, y encima se ha visto beneficios a nivel neuronal que fuera de la gente que nos escucha que es muy deportista puede interesar mucho porque lo vinculas al Parkinson y al Alzheimer. Cuéntanos qué es la creatina. Bueno, la creatina es una sustancia que fabrica el propio organismo, la fabrica y el músculo la almacena. De hecho, si os suena la palabra creatinina, es un metabolito en el análisis de sangre que nos sirve para ver la función renal, pero todos cada día generamos creatina, la almacenamos en el músculo y de esa creatina del músculo, como un castillo de arena, cada día quitamos un poquito, la eliminamos por el riñón como creatinina y cada día ponemos una creatina nueva en el músculo. La persona omnívora que come de todo tiene niveles de creatina, la persona que come carne, pescado, tiene creatina en su músculo más alta que el que no come carne y pescado. Los hombres más creatina que la mujer, porque tienen más músculo. Y, como hemos dicho, los vegetarianos, los veganos, tienen niveles de creatina en su músculo ligeramente más bajitos, porque no tienen de materia prima para sintetizar creatina, carne y pescado, aunque también tienen creatina. Hoy en día la suplementación con creatina en deportistas veganos es algo a la orden del día. Llevan su dieta vegana, pero entonces toman un extra de creatina para tener un poco más de creatina en el músculo. ¿Vale? Y esta creatina es una ayuda que desde hace unos años empezaron a utilizarla los deportistas que tenían la delgadez constitucional de ir al gimnasio y no hacer músculo, y por mucho que entrenaban les costaba mucho hacer músculo. Empezaron a tomar creatina y vieron que su músculo se hinchaba. Es verdad que aumenta el agua intracelular y los detractores decían, esto es agua, bueno, agua dentro del músculo, y es verdad que la gente que toma creatina muchas veces aguanta unas cuantas repeticiones más en el gimnasio, la tolerancia a la fatiga es mejor. En el ámbito del deporte se empezó así, con deportistas que les costaba hacer masa muscular. ¿Todo esto era saludable? Porque en aquel entonces también había como el debate de estos culturistas que están casi como tomando droga, ¿no? Para hacer músculo. Todo lo que hemos contado era y es saludable. La creatina sí. Otra cosa es que el perfil de la persona que lo tomase hiciese otras cosas. Claro, si me dices, es que la estaba tomando, la empezó a tomar un perfil de deportista que además se tomaba otras muchas cosas y estaba tomando cosas que van bien y otras que no van bien. Pero la creatina en sí es un producto que, salvo un porcentaje pequeño de la población que a veces le hace retener más líquido, la creatina no, ya te digo, es un producto que el cuerpo la fabrica cada día y que estamos viendo que en el deportista que quería aumentar masa muscular la utilizaba, pero que también hoy en día la estamos utilizando como un recuperador del músculo después de ejercicio de alta intensidad, porque el cuerpo tiene esa creatina dentro del músculo y la función de la creatina es la primera pila de energía de ATP. La creatina se convierte en creatinfosfato y si yo ahora me quedo sin pila en mi teléfono y le pido a alguien de al lado, déjame un momento tu cargador, aunque solo sea para hacer una llamada de emergencia, esta energía para el músculo de una llamada de emergencia, de esfuerzos
de 3-4 segundos, sprints, es lo que beneficia la creatina. Es la fuente de energía primera del músculo, da ATP, cada creatín fosfato da un ATP, pero solo te da para 3-4 segundos. Luego ya buscas la glucosa, los ácidos grasos, etcétera. Insisto que al principio empezó el perfil de deportista que quería muscular. Luego se empezó a utilizar en otros deportes como recuperador, como ayuda en las lesiones, los deportistas lesionados, la creatina es algo muy utilizado, pero curiosamente desde hace unos años hay congresos a nivel mundial donde se habla de la creatina en aspectos de la salud. Por ejemplo, un aspecto en el que la creatina tiene su funcionalidad es en el traumatismo cráneoencefálico, bien sea de un deportista que se ha dado con un poste o que se ha dado un golpe con otro deportista o ha tenido un choque y hay una concusión, el traumatismo cráneoencefálico, o en un accidente de coche o en otra persona que ha tenido un traumatismo. Es lógico pensar que como es la primera fuente de energía de la neurona, que hasta que no le llegue sangre y si tiene un traumatismo puede que no le esté llegando suficiente sangre por un problema vascular, pero la neurona tiene ahí un poquito de energía independiente de la llegada de sangre, con lo cual en traumatismos cráneoencefálicos se ha utilizado y lo más curioso que decíamos es que hoy en día, si buscáis o tenéis interés, la creatina se está utilizando en el tema del envejecimiento cognitivo, de las enfermedades neurodegenerativas, porque al fin y al cabo la enfermedad neurodegenerativa tiene de base seguramente un problema de llegada de sangre al cerebro. Piensa un Alzheimer, un Parkinson, todo lo que le ayudes a tener algo de pila, de energía, la neurona, aunque tenga problemas para que le llegue la sangre con oxígeno para utilizar la glucosa y los ácidos grasos y tal como fuente de energía, ahí que tiene un poco de creatina que algo de energía le da, algo de ATP le da. Y como os digo, hay congresos hoy en día a nivel internacional del uso de la creatina en tema de salud en gente mayor para la prevención de las enfermedades neurodegenerativas en cantidades de 3-4 gramitos de creatina que se la puedes dar a un abuelo con el café con leche a la mañana. Pero A todo el mundo, tipo omega 3, lo darías como un suplemento anti-envejecimiento para hacer prevención, no tanto ya para tratar un Alzheimer y un Parkinson que ya yo están ni estoy diagnosticados. diciendo que esté curando nada de eso, ni estoy diciendo que todo el mundo que se lo tome. Yo creo que cada uno de estos suplementos lo ha de prescribir un profesional, pero como creo que hay un poco un posicionamiento de pensar esto no es para mí, esto es para un chico de 25 años que está en el gimnasio, yo lo que intento con esta un poco divulgación es que abramos la mente y si te viene un profesional a decir, oye, tú eres una señora, imaginemos que una señora de 65 años le dice, esta señora está bien, ha hecho toda su vida actividad física, se conserva bien y es activa físicamente y en un momento determinado le empiezan a hablar del trabajo de fuerza y de tomar alguna ayuda de proteína y algo de creatina. Si la señora va a la tienda de suplementación, igual ve un pote que dice, esto no es para mí, esto es para mi nieto. Pero que rompamos un poco tabús, porque bien asesorados, y yo no digo que la gente que nos esté oyendo lo empiece a tomar indiscriminadamente, pero que vaya buscando consejo de profesional y que abramos la mente de que todos estos productos, como has dicho tú antes, del gimnasio a la farmacia, y muchos de ellos, el HMB, por ejemplo, en los anuncios de la tele ya se ve una pareja que dice para prevenir la pérdida de masa muscular. Dicen el HMB y la gente no sabe lo que es el HMB porque todavía no tenemos esta cultura. Si te dicen un BMW, pues sabes lo que es un BMW, pero un HMB no. Sin embargo, claro. Y además es que se ha creado el formato de los potes de proteína, de suero, las letras grandes en negrita para deportistas han ocupado los escaparates durante muchos años de estos suplementos deportivos y esto costará mucho de revertir. Pero es como que te sientes escupido de una publicidad que piensas no va conmigo y pasas por el escaparate y ni te fijas. Será mucho trabajo revertir esta situación, ¿eh? Bueno, revertir y darle la forma adecuada. Es verdad, hace unos años antes del confinamiento un día salió un artículo en La Vanguardia de cada semana salía una tienda de suplementos en Barcelona. Se abría cada semana nuevas tiendas y claro, cuando uno se ve allí aquellos potes, yo no me identifico tampoco con aquello. No, claro. Pero el que no nos identifiquemos con aquello no quiere decir que de ahí las cosas bien hechas, bien prescritas por un profesional, uno tenga la concepción de que esto es salud para mis próximos años. No, pero es que la industria será tan lista que si no lo está haciendo ya porque yo voy tarde, la industria ya hará un formato para que a ojos de una mujer que no es crossfitera vaya a la farmacia, que es su tienda de referencia y no la de los suplementos, y en un formato más apetecible, la industria será lista de pasar del gimnasio a la farmacia seguro. Lo está haciendo y el formato será mucho más amigable, no tendrá aquel músculo, aquel pote de pintor, que parece que es un pote que vas a pintar.
Estará más controlado muchas veces el envasado del producto, muchas veces estos productos están contaminados y con sustancias que no interesan porque han estado envasados en sitios donde el anterior ha metido ahí otras cosas que no nos interesaba y puede que esté contaminado y que debiese un doping positivo, y aunque no vayas a pasar un control antidoping, dices, yo quiero que me des lo que quiero, no quiero que me des un producto contaminado con todo. Y seguramente, como te digo, este formato más amigable, que uno se vea identificado con aquello, pero incluso con la proteína, con la creatina, con el HMB en un formato más de decir, esto sí que lo veo para mí y lo veo salud. Lo otro, pues que se lo tome el chico del gimnasio que se lo ha aconsejado su amigo y que lo compra por internet, pero creo que tenemos que dar unas garantías de seguridad y tal. Y sobre todo, ya digo, yo lo que estoy transmitiendo aquí no es que todo el mundo se tome todo, pero que tengáis la curiosidad de que esto va a ser en el futuro un aspecto de salud a largo plazo y de, haciendo las cosas bien, poder llegar un poco a ese concepto de personas que se mueven muchos años, que recuperan al músculo bien, que tienen una cabeza bien amueblada y que quieren seguir cuidándose en este aspecto. Ahora, no tiene que implicar entrar a una tienda de aquellas donde no nos vemos identificado. No, yo creo que hoy estás despertando, poniendo una semilla que es muy interesante. Para terminar, no sé si pedirte alguna cifra, algo concreto, ¿a qué rango deberíamos tener la masa muscular? ¿Cómo podíamos medir o saber en qué punto nos encontramos? Para empezar, primero, hacer un diagnóstico nosotros mismos. ¿Cómo se puede saber un poco? Sí, a ver, yo lo que os animaría es que cada uno sepa cuál es su punto de partida y a partir de ahí se vaya comparando consigo mismo. Creo que es verdad que hacemos recomendaciones a veces de porcentaje de grasa en la población, 20% para hombres, 25% para mujeres. Piensa que el porcentaje de grasa es un porcentaje. Puede haber gente que tenga menos porcentaje de grasa porque tenga más músculo. O sea, Claro. que el porcentaje de grasa está en realidad midiendo los kilos de grasa con respecto del total, y es verdad que nos da información, pero a la larga yo creo que cada uno a tener el reto de decir, con herramientas sencillas, mídeme el músculo que tengo en el brazo, en la pierna, cógeme una cinta métrica. Lo ideal sería, lo más sencillo sería con una cinta métrica y un caliper, calcular la masa muscular, no la del perímetro externo, sino lo que hay de músculo, que hay fórmulas para hacerlo. Si no, hoy en día es verdad que hay aparatos que quizá no son la bomba de exactitud, pero la impedancia, como has dicho tú, es un método que por el paso de la corriente eléctrica me determina cuánto tengo de tejido buen conductor, que es el agua, el músculo, etcétera, y cuánto tengo de tejido más aislante, que es la grasa. O sea, en definitiva, te suben a una báscula o te hacen coger con las mancuernas, cuanto más multifrecuencia, o sea, si te hacen colocar los pies y los brazos, Buena mejor. señal. Mejor y más se parece a un DEXA, que es la tecnología que es parecida a la densitometría ósea, pero para medir músculo, al aparato un poco el Ferrari de la composición corporal. A partir de ahí, yo os animaría que digáis, este es mi punto de partida y me voy a medir algo tan sencillo como la grasa abdominal con la cinta métrica en el ombligo. Mediros el ombligo, coger la cinta de la caja de los hilos o de las herramientas, medir el perímetro del ombligo. Cuanto más vaya ese para abajo, más irá el músculo para arriba, porque cuanto más grasa abdominal hay, más inflamación, y es difícil que crezca un árbol en un incendio de un bosque. Lo que pasa es que no es directamente medible, es decir, sí puedes intuir que estás ganando músculo, pero lo que sobre todo sabes es que estás reduciendo grasa visceral, cosa que es interesante, Sí. pero para medir exactamente el músculo, la Para báscula medir mejor, exactamente el ¿no? músculo, si vas a un sitio donde te lo pueden medir, te mides en el punto medio del brazo, del muslo, el perímetro externo, y tendrías que tener alguna manera para medir el pliegue de grasa y restar la grasa. Esto sería una manera. Si no, tienes que ir a un sitio donde tengas una aparatología como una impedancia que te permita calcular la masa muscular total o la masa muscular de las piernas, de los brazos, segmental, la grasa del tronco, etcétera. Y esto las Hay bioimpedancias centros de estética que tienen básculas de impedancia, lo digo o para la de gente que... o deporte y aparatos que tú puedes tener interés de decir, yo quiero cambiar mi composición corporal de las piernas, hazme una impedancia multifrecuencia para ver un poco esto. Y si no, con el perímetro, es que el perímetro solo no te mide la grasa, puedes ver si tu perímetro va. Claro. ¿Y no nos puedes decir una cifra de una masa muscular de una persona de mediana edad que sería óptima o notable? Pero es que, ¿cómo te la voy a decir? ¿En Claro, porcentaje? ya. ¿En porcentaje de tu peso? Bueno, es que a veces se dice, ¿no? 15, 20 de grasa, tal. Vas bien, vas más. 15-20% de grasa sí, pero los kilos de músculo, imagínate que yo No te se digo, yo puede. peso 60 kilos y Sí. tengo un 20% de grasa, o sea, 12 kilos de grasa, con lo cual tengo 48 que no son grasa, pero ahí está el músculo y están las vísceras y está todo lo demás. Claro, yo de ahí, de lo que no es grasa, que tengo 48 kilos y lo podrías ver, tendría que separar cuánto es de músculo, pero en porcentaje, lo que se utiliza más, claro, tú tienes que comparar a una persona con otra, y aquí lo ideal sería coger sus kilos de músculo,
dividirlos por su talla al cuadrado, hacer índices, que esto es lo que hace el estudio de la sarcopenia, por ejemplo, que es la gran enfermedad en los próximos años. Le mide a la gente la musculatura de los brazos y de las piernas. Imagínate que yo que tengo 6 kilos de músculo aquí, 6 aquí, 10 aquí, 10 aquí, 10 y 10, 20, que tengo 32 kilos de músculo. Me lo dividen entre mi talla al cuadrado y esto se llama el índice de muscularidad. Esto sí que se está utilizando y se está utilizando para gente mayor para decir, mira, de aquí a un año ponte a hacer trabajo de fuerza y toma esta alimentación con la proteína y tal, y te voy a medir si tu masa muscular de brazos y piernas va en aumento, y si tu grasa abdominal va para abajo y la muscularidad de brazos y piernas va en aumento, estás haciendo un programa antienvejecimiento el mejor que hay. Estarás retrasando la diabetes, estarás retrasando el Alzheimer, estarás retrasándolo todo. Gran mensaje para terminar. Toña Lizárraga, ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Seguro que habrá otras ocasiones para hablar de otros temas. Hoy lo hemos querido enfocar por ahí, pero estás metida en el deporte, en la medicina integrativa y da para mucho. Ha sido un placer. Hemos aprendido un montón. Muchas gracias. Lo mismo para vosotros. Gracias, Nuria. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.